Buenos días a todos, estamos en nuestros estudios, última semana antes de las PASO 2023 y hoy tenemos la visita de Martín Yamarino, precandidato a concejal de una de las listas de Unión por la Patria que encabeza Martín Carnaghi. Bueno, Martín, primera vez que hacemos nota, bueno, para el que no te conoce por ahí, contanos un poco de dónde venís, cómo terminás en el espacio de Martín y formando parte de esta lista. Buen día. Buen día Emilio, buen día a todos. Eh, yo entré al municipio como trabajador social en Rawson, después pasé de enfermero a la guardia, terminé el curso de enfermería y ahora estoy hace unos cuantos años en la guardia. Empecé a trabajar con Natalia, en el grupo de Natalia, que es el nuevo peronismo, y nunca había surgido la posibilidad de armar listas, sí tuvimos la posibilidad de poner concejales. Y bueno, empezamos siempre, durante todo el año nosotros tenemos desde comedor, desde el ropero, desde la biblioteca, hacemos un montón de actividades barriales y nada, surgió la posibilidad de armar lista con Martín, nos gustó la idea, hablamos con Martín y nos gustó la idea de ser un poco más amplio, de ser más inclusivo, de escuchar las distintas voces y bueno, y acá estamos embarcados en esto. ¿Eras parte de la estructura del PJ, digamos, tradicional en el momento en que empezaste a militar o Natalia ya se había abierto de esa estructura? No, no, no. Yo empecé justamente con el grupo de Natalia cuando armó Nuevo Peronismo. Justamente por esto mismo que te venía diciendo. ¿Y en qué cuestiones crees que tiene esta lista por la cual formás parte que no tiene la otra lista y por qué el vecino debería acompañarlos a ustedes en estas pasos? La lista nuestra es muy abarcativa de lo que es Chacabuco. Tiene representantes de los barrios, tiene representantes de los movimientos sociales, tiene gente de salud, tiene gente de educación y por sobre todas las cosas tiene gente nueva. ¿A qué me refiero con gente nueva? Nosotros el miércoles anterior a presentar las listas, eh, te podía nombrar 10 de los concejales que iba a haber justamente en la lista que encabeza el doctor Darío. Que lo que nos está hablando es que estamos siempre los mismos en Chacabuco y por sobre todas las cosas parece que hay gente que son los dueños de la verdad de la política de Chacabuco y que el resto se tiene que incolumnar atrás de esa idea o no tiene posibilidad de participar. Nuestra lista había estado dado de baja por una cuestión de avales y demás. Gracias a Dios, cosa que pasa muy raramente, logramos que la lista fuera permitida para participar y bueno, y acá estamos. Pero sí, es así, la realidad de Chacabuco es que o perteneces a alguno de los tres grupos, estamos hablando dentro de lo que es el peronismo, o De cortar ahí el audio, seguimos transmitiendo en vivo. ¿Cómo ves la situación en Rawson? Vos sos de Rawson, ¿cómo está la localidad y las expectativas para esta selección? Eh, Rawson creo que sigue con la misma realidad que sigue hace 20 años, que es básicamente la realidad que yo viví. ¿Está? Pero siempre postergado, siempre con la idea de que el pueblo pertenece o es de un determinado partido político o de otro, donde eh, a la gente se la ningunea, a la gente se le miente. Entonces, creo que la realidad de Rawson es que no hubo mucha gestión municipal. Sí hubo algunas obras que bajaron de provincia, pero a nivel de gestión municipal no se ha visto mucho. La limpieza del pueblo tampoco es la óptima. Y no es una cuestión de empleados, ¿sí? A veces la más fácil es echarle la culpa al empleado. Y sí, pero es una cuestión de dar recursos, es una cuestión de administrar los recursos, es una cuestión de manejar a la gente. ¿Está? Cuando las cosas no funcionan, el 90% de las veces le echamos, o el 100% de las veces es culpa del empleado. Y yo siempre doy el mismo ejemplo cuando yo hablo del hospital de acá, por ejemplo. Digo que
por ahí el hospital funcionaría incluso hasta mejor sin jefes. Y a alguna gente le molesta, pero muchas veces es la realidad. La gente tiene un compromiso. Estoy hablando del hospital y estoy hablando de todos los lugares. Habrá gente que por ahí no tanto, pero la gran mayoría del empleado municipal tiene un compromiso con el trabajo y tiene un compromiso con lo que debe hacer cada uno, que hace que las cosas funcionen. En cuanto a la salud, ahí tocaste el tema, sos un trabajador de la salud del hospital de Chacabuco. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué cosas crees que deberían mejorarse, cambiar? El problema más grande que tenemos en Chacabuco es no ver a la salud como una estructura, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una guardia, yo ayer estuve de guardia hasta las 22 horas, y hasta las 22 horas habíamos atendido 123 personas. ¿En el día? En el día estamos hablando desde las 6 de la mañana. Entonces, claramente, en vez de jactarnos de que atendemos 123 personas en un servicio de emergencia, ¿sí?, tenemos que estar pensando por qué no están funcionando como deberían las salitas barriales. Eso es uno de los proyectos que tienen, sí. la ampliación de la atención. Claro, pero el problema de la ampliación de la extensión del horario no es una cuestión de extensión de horario, ¿está? ¿Por qué? Porque también implica darle los recursos que necesitamos para eso. Por ejemplo, nosotros tenemos al señor Gustavo Massi, sí. Pero él estuvo de jefe de la salita durante mucho tiempo. Sí. Entonces, sería bueno preguntar por qué en el hospital hay 130 atenciones por día de guardia. ¿Por qué? Porque evidentemente algo está fallando en la salita, algo está fallando en los consultorios del hospital, ¿sí? Digamos, muchas de las consultas que se hacen en guardia podrían descomprimirse en salas de salud. Claro, nosotros tenemos un servicio de odontología con un montón de profesionales, de buenos profesionales, las salas tienen los odontólogos, muy bien. Evidentemente algo falta en la política de salud para que una de las causas principales de atención de guardia sea la odontalgia. Entonces, evidentemente algo estamos haciendo mal, porque si nosotros tenemos como principal causa la odontalgia en un servicio de guardia donde tenemos excelente equipo de odontólogos, entonces sí, bueno, algo estamos haciendo mal ahí. Perdón, como para poner un poco en claro, en la guardia el tema odontológico debería ser alguna urgencia, digamos, no de otro tipo de consulta. Nosotros tenemos gente que va lunes, martes, miércoles, jueves, ¿sí?, por dolor de muela. Entonces, no alcanza solamente, sino que tiene que haber una política, ¿sí?, de educación, una política destinada a que esa gente vaya al odontólogo, sepa dónde tiene que ir, sepa dónde atiende cada odontólogo, cosas que son bastante elementales y son de primera necesidad. Por ahí una de las críticas que se le hace a la gestión, que se reconoce las modificaciones edilicias que se han hecho, pero que por ahí falta un poco de capital humano, un poco de personal en lo que son las guardias. Hay pocos médicos de guardia que tienen que salir de la urgencia, que tienen que atender la demanda de guardia. ¿Cómo es ese tema de personal? Te vuelvo a repetir, a mi criterio, no soy el dueño de la verdad, pero a mi criterio no es una cuestión de falta de personal, sino que es una cuestión de administración de recursos. Porque si nosotros tenemos los 3 médicos de guardia, ¿sí?, hay días que hay 2, pero bueno, tenemos 3 médicos de guardia, y nosotros atendiéramos la emergencia como corresponde, nosotros no podríamos tener 130 atenciones. Entonces esos 3 médicos vos lo tenés abocado a la real emergencia, ¿sí? Pero si nosotros tenemos 3 médicos que están atendiendo 130 personas, ¿está? La verdad que vos te pones a pensar, decir, mira, yo vengo con un dolor de pecho después de que el médico atendió 120 entre faringitis, gripe, y viste, sí. Me parece que no es a veces una cuestión de cantidad, ¿está? Yo siempre doy el ejemplo de la tercera ala, que fue una obra buenísima, que era necesaria y demás, pero todavía tenemos cerrado un ala. Entonces el hospital sigue teniendo 2 alas, el hospital con el problema que le trajo a Chacabuco, no solamente por el tema de la gente que se quedó sin laburo, sino por una cuestión de atención de gente, el tema del sanatorio. El tema del sanatorio es algo muy, muy importante para Chacabuco, y parece que no sé qué intereses hay, pero bueno, por un lado
se apaga todo y nadie sabe nada de lo que está pasando ahí. Debería intervenir el Estado, tratar de levantarlo, sobre todo para lo que vos decís, para que no tenga 130 consultas diarias en la guardia del hospital. Yo creo que una de las primeras personas que debería expresarse sobre este tema es el doctor Gastaldi. El doctor Gastaldi no es solamente del hospital, sino que es del partido de Chacabuco. Entonces él debería expresarse sobre la realidad que tiene el sanatorio y sobre un montón de otras cosas de salud que están pasando en Chacabuco, donde en realidad parece que es tierra de nadie y donde, como le está pasando al ámbito privado, nosotros no tenemos nada que ver. Me parece que no es así. Me parece que hay un montón de gente de Chacabuco que está trabajando ahí, buenos profesionales, que de verdad necesitarían una respuesta y necesitarían un poco de certeza sobre cómo va a seguir la cosa. Martín, quedan poquitos días para las elecciones, para las PASO. Martín el otro día acá decía que se juega en el domingo una semifinal. ¿Cuál es el pálpito o la expectativa para el domingo? Nosotros tenemos un buen pálpito, la gente nos responde, como siempre digo, nos responde muy bien. La gente necesita saber que hay una opción distinta. Como te decía, el día anterior a la presentación de la lista nos imaginábamos 10 de los candidatos que están siempre. Entonces es necesario que la gente entienda que la política tiene que ser un modo de vida, ¿sí? Pero no un modo de mejorar la vida de 2 o 3, sino que tiene que ser un modo de vida de la gente en sí, por acercarse, no solamente estoy hablando de acercarse al partido político de barrio. El tema de la participación sindical, el tema de la participación en la sociedad de fomento, ese tipo de política es la necesaria. ¿Por qué? Porque yo voy a parafrasear a un dirigente que decía, ¿dónde están siempre los buenos? ¿Sí? Los buenos siempre están allá. No, los buenos son los que están conmigo. ¿Por qué? Porque son los que se animan, son los que participan, son los que le ponen el hombro. Sería muy fácil, si nosotros manejarse por encuesta, decir, bueno, antes de presentar la lista miramos la encuesta y Emilio tiene 5.000 votos y Juancito tiene 200. Bueno, entonces voy con Emilio a ver si puedo sacar algún tipo de ventaja. No juzgo al que hace eso. Me gusta pensar en que hay posibilidad de cambiar las cosas y de hacer las cosas distintas con distintas personas y por sobre todas las cosas que la gente sea representativa de lo que es la idea de la política, del grupo y del pueblo en sí. Hay gente que a veces entra en política y no conoce más que la vereda de la casa. No está mal, cada uno arma la lista como quiere. Nosotros tratamos de armar una lista bastante más amplia y que la gente se sienta representada en esa lista. La última, tienen un acto de cierre de campaña el miércoles. El día miércoles tenemos el acto de cierre de campaña, así que bueno, estamos trabajando también para eso, pero fundamentalmente más que el cierre de campaña, que sí es ponerle un broche al trabajo que se vino haciendo durante todo este tiempo, nosotros apuntamos a ganar el domingo y bueno, y el 10 de diciembre quedarnos con la intendencia. Gracias, Martín. No, por favor.